valley of death, even when everything around you seems dark and scary, you don't have to be afraid. The greatest tool you and I have to change this world is our hope. Hope is the ability to see beyond what is to what will be. That's what keeps you going. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea o en uno de nuestros campus. Esta es la realidad. Si estás viendo esto, eso significa que algo ha sucedido en... ¿cuál es la palabra? Transmisión, gracias. En donde transmitimos. Eso significa que pensamos que la tormenta vendría y tuvimos que cancelar el fin de semana o la tormenta vino. Si estás viendo en línea, tal vez la estás esperando, puedes estar experimentándola. Si lo estás viendo en uno de nuestros campus, algo sucedió con la transmisión. Queríamos hacer esto. Aquí en nuestro campus de Cooper City tenemos un buen grupo de personas que han venido. Tuvimos cientos que vinieron a las 6 para nuestro estudio de libro. Ahora tenemos algunos que han venido a las 8 para que podamos alabar juntos este fin de semana. Creo que eso es bien importante. Si estás en uno de nuestros campus o nos estás viendo en línea, seguro saben dónde está el huracán Irma y lo que ha hecho. No importa dónde va o lo que hace, queremos ayudar, queremos ser parte de eso. Entonces, vayan a potentialchurch.com. Si estás en uno de nuestros servicios, tendrás la oportunidad de involucrarte. Tal vez tienes una camioneta. Tenemos muchas de esas cuando estaba en Arkansas. O una motosierra. Yo nunca había usado una motosierra en Arkansas. Cuando me mudé al sur de Florida, durante uno de los huracanes, pude usar una motosierra. No estoy seguro si esa es la mejor manera de hacerlo, pero eso es lo que hice. Si tienen esas cosas, pueden ir a la página web e inscribirse. Los recursos son lo que más se necesita. Esto es de lo que quiero que hablemos. Las escrituras dicen en Filipenses 4:6. Dice, no se preocupen por nada. Esta es una declaración importante. No se preocupen por nada. Tengo eso resaltado en mi Biblia, ya sea en un iPad o una Biblia física. Mírenlo así. No puedes aplicar esa escritura hasta que tengas algo de qué preocuparte. No se preocupen significa que hay algo de qué preocuparme. Sea una tormenta, el pronóstico de un doctor, un accidente, sea lo que sea, en realidad no podemos vivir esa escritura. Podemos hablar de ella, podemos cantarla, proclamarla, pero cuando hay algo que temer, las escrituras dicen que no tenemos que preocuparnos. La preocupación es como la meditación, es cuando vemos en nuestra mente lo que puede suceder, lo que pudiera suceder una y otra vez. Puse esto en mis notas, por si lo quieren escribir. En cuanto a la preocupación, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Es por esta razón, la preocupación es inútil. La preocupación nunca te ayuda a avanzar. ¿Qué hace? Te congela. Una de las peores cosas sobre los huracanes es, sabemos que el huracán viene el momento que sale de la costa de África. Así que tenemos 2 semanas para observar y preguntarnos dónde va a ir. Ralentiza todo. Cuanto más se acerca, más se distraen las personas, preguntándonos si va a ir por aquí o por ahí. Hay que prepararse, salen las noticias por unos 10 días antes de que llegue. Hace que todos se preocupen, pero no ayuda. Nos distrae de lo que somos llamados a hacer. Pone todo en espera. La preocupación no es razonable, porque la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos no podemos controlar. Así que es inútil, no es razonable y no es saludable. No tienes que leer mucho antes de que te des cuenta que la preocupación impacta nuestra salud, impacta nuestro sistema inmunológico, impacta nuestro corazón, impacta la presión de nuestra sangre. Físicamente nos impacta, por lo tanto,
también impacta nuestras relaciones, impacta nuestras finanzas. No hay nada sobre la preocupación que sea productivo. La palabra preocupación literalmente significa ahorcar. Si alguna vez te sientes como si eres ahorcado por la preocupación, solo no puedes conseguir el oxígeno que necesitas. Es importante poder reconocer eso para hacer la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en situaciones estresantes? Todos las vamos a tener. Nos van a suceder cosas que de inmediato nos harán sentir eso en el estómago y vas a decir cosas. La pregunta es, ¿podemos creer lo que decimos? Ahí es donde quiero vivir. No solo quiero decir, no tengo miedo. No quiero sentir el miedo. No solo quiero cantar que creo, quiero creer. Quiero confiar. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a ver una escritura que está en Mateo capítulo 8. Creo que encontraremos unas respuestas aquí. Es una historia familiar, tal vez la has escuchado antes. Se trata sobre Jesús y sus discípulos. Ellos salen al lago y de repente hay una tormenta. En el versículo 23 dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Jesús y sus discípulos suben en la barca y están sobre el lago. Versículo 24, de repente. No siempre es de repente, pero siempre se siente así. Estás viviendo tu vida, ya sea un accidente que sucede. En este caso es una tormenta. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte. Están navegando en la noche, así que era raro tener una tormenta en el lago. El área en el que estaban no era muy profunda, no había mucha agua, pero de repente siempre se siente así, ¿no es así? Aun cuando ves un huracán venir por el océano Atlántico, aún ahí tiene un sentido de repente, porque no lo planeaste, no te lo esperabas. Vas al doctor y el doctor dice, encontré algo. Aunque sabemos que vamos a envejecer y sabemos que hay retos que vienen al envejecer, de repente, siempre hay un sentido de temor cuando las cosas suceden de repente. Esto es lo que sucede aquí. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús, ¿quién? Jesús. ¿Estaba asustado? No se fue corriendo a Sodoma como maestro. ¿Qué dice? Jesús estaba dormido. Estas son unas cosas donde las escrituras no pueden ayudar. Número 1, la tormenta representa problemas inesperados. Vamos a tener esos. Van a suceder cosas en nuestras vidas que son de capacidad más grande de lo que estamos preparados para manejar. Van a suceder cuando menos las esperamos o suceden en malos tiempos. Cuando digo esto, no sé cuándo estás viendo, si es esta semana o algún otro día en línea. Cuando se ha grabado esto, hay una tormenta que está cerca. Es una tormenta grande. Estamos en la temporada de huracanes. ¿Por qué nos sorprende que haya un huracán y que digan que viene en esta dirección en la temporada de huracanes? Porque es más grande de lo que esperábamos. Da más miedo del que esperamos. Aunque sea la temporada de huracanes, hay un sentido de no era lo que nos esperábamos. No es lo que esperábamos. Tenemos la tormenta y todos lidiamos con estos problemas inesperados. ¿Qué dice después? Se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Tenemos un problema inesperado y también tenemos circunstancias abrumadoras. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez miras y ves, esto me está cayendo encima? Esa es la situación. Creo que Dios quiere que entendamos, quiere que entiendas que Él se puede relacionar. Nos podemos relacionar con lo que está sucediendo aquí. No sé si entiendes el sentido cuando estás sentado y las olas empiezan a entrar, como si hay 1,000,000 de cosas que tienes que hacer antes de que suceda la cirugía, o en este caso, antes de que llegue la tormenta. Cada vez que ves las noticias, recuerdas algo más que no hiciste y te preguntas, ¿estaré protegido donde estoy yendo? ¿Será lo suficiente fuerte? ¿Las ventanas van a resistir? Dicen que son resistentes a huracanes. Resisten. Eso no significa que garantizan.
son todas estas cosas. Eso puede llenar tu vida. Cuando nuestras vidas se llenan, cuando se llena nuestro tiempo, cuando se llenan nuestras emociones, nos sentimos abrumados. ¿Qué causa eso? Miedo. Hay cosas que tengo que hacer, pero no las puedo hacer. Es el sentido de no poder respirar. Preocupar significa ahorcar. Aunque en la historia encontramos que están ahí, están viviendo la vida, de repente algo que no se esperaban y con una ferocidad que no se esperaban, empieza a abrumarlos y caer sobre ellos. Sé que hay algunos de ustedes que se sienten así mientras escuchan esta enseñanza. Te sientes abrumado. Para mí como pastor, si no tengo cuidado, me siento abrumado con la responsabilidad de cuidar a mi familia, de no solo darles energía emocional, sino como líder proveer, proveer agua y esas cosas. También siento responsabilidad como pastor de asegurarme que la congregación sea cuidada. No quiero que nadie sea lastimado porque no pudo instalar sus tormenteras, porque nadie los pudo ayudar. También está el peso de los próximos meses y semanas. ¿Cuál va a ser el impacto financiero? ¿Cómo vamos a navegar eso? Todas esas cosas. Y ustedes se están enfrentando a eso de maneras diferentes. Puede ser bien abrumador. De eso se trata la historia. Tenemos la tormenta inesperada, las olas son abrumadoras y la barca es recursos inadecuados, ¿cierto? La barca se está llenando, se está hundiendo. Si hay algo que viene de una situación inesperada y abrumadora, es la realización que nosotros somos inadecuados. Quiero ser lo más sabio que pueda, pero no tengo suficiente sabiduría. No veo el futuro, no sé lo que va a suceder. Cuando leo esta historia, me conecto con ella. Puedo relacionarme. Repito, vamos a ver la respuesta, pero quiero que identifiquemos el desafío inesperado, abrumador e inadecuado. ¿Qué haces? Algunas personas se ponen negativas en esas situaciones. Solo tienes que ir a las tiendas y te encontrarás con personas que te dirán cómo vas a morir. Y como todas estas cosas, a veces puedes ver televisión, las noticias. Hay miles de cosas sucediendo en nuestro mundo. Algunos de nosotros tenemos esta tormenta en esta temporada. No sé cuándo estás escuchando este servicio, pero tienes esta tormenta. Todas las cosas que están sucediendo en Corea, tienes al huracán Harvey y todas esas cosas sucediendo en Houston, y tienes una cultura que está en caos, tienes todas estas cosas. ¿Cómo lidias con eso? Y también tienes tus cosas personales, ¿cierto? Algunos de nosotros decimos, esta tormenta se acerca, no voy a trabajar, estoy atrasado con mis deudas, y ahora no me van a pagar una semana, 2 semanas, tal vez un mes. ¿Qué voy a hacer? Algunos de nosotros tenemos citas con el doctor. Son serias porque son reales. Y no sabes cómo será el futuro. No sabes cuándo podrás ver al doctor. O se te acaba la medicina. Todas estas cosas, todo este peso, todas estas responsabilidades. Estoy tan contento de ser un creyente. Me alegro que en esta historia tienen dónde ir, ¿cierto? Cuando te sientes inadecuado, cuando las circunstancias son abrumadoras y es inesperado, me alegro de tener un lugar donde confiar. Eso es exactamente lo que sucede en esta historia. Tenemos una tormenta inesperada, circunstancias abrumadoras, recursos inadecuados y corren al Salvador. ¿Qué encuentran? ¿Qué estaba haciendo Jesús en medio de esta tormenta que de repente apareció, abrumaba y los hizo sentirse inadecuados? Estaba durmiendo. ¿Cuántos de ustedes han sentido así? Donde lo estás experimentando y preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿No ves el tamaño de las olas? Jesús, ¿no ves las noticias? ¿No escuchas lo que dicen? Lo único que tienes que hacer
es hacerla desaparecer. Haz que se vaya. Esa es la situación. Ellos respondieron de la manera que nosotros respondemos. Miremos el próximo versículo, versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos. No creo que haya algo malo con eso, ¿cierto? Dice que no nos preocupemos por nada, sino que oremos sobre todo. ¿Cuál es la próxima frase? Dile lo que necesitas. No creo que haya algo malo con esto. Señor, sálvanos. ¿Qué dicen después? Que nos vamos a ahogar. Van donde Jesús y dicen, Jesús, sálvanos, nos vamos a morir. Esto no terminará bien. ¿Viste el tamaño de las olas? ¿Viste lo pequeña que es la barca? Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Hubo una oportunidad en esta situación. Ellos se preocuparon. Nosotros nos preocupamos tanto que corremos, y no solo le pedimos a Dios que nos ayude, somos abrumados por el miedo. Ellos dicen, vamos a morir. La fe es una decisión, no un sentimiento. Es una decisión. Todos nosotros, muchas veces al día, actuamos en fe o nos acobardamos de miedo. La valentía no es la ausencia del miedo, el sentido de miedo. La valentía es avanzar hacia adelante en la presencia del miedo. Sí, esta es una tormenta grande. Esos vientos son increíbles. Puede ser catastrófico. Todo eso es cierto. No estamos minimizando la verdad. No decimos, no es muy grande, los meteorólogos no saben nada, no pueden predecir las lluvias. No, eso es real. Pero en la presencia de esa realidad voy a operar no basado en lo que siento, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y Omega, el principio y el final, el primero y último. Voy a operar en eso. Daré un paso en la presencia de mi miedo en valentía. Es una de las oportunidades que estas situaciones nos dan. Hombres de poca fe. ¿Qué hacemos? Solo escribí un par de cosas que nos puede ayudar. Ya hemos hablado de esto. Pide ayuda. Estar dispuesto a admitir, no puedo hacerlo solo. Son olas grandes, mi barca es pequeña, es una situación retadora, no estoy seguro sobre lo que debo hacer, no sé en qué dirección ir, necesito ayuda. Eso es importante, es importante. La Biblia dice, si somos humildes, Dios nos exaltará. Ir en humildad al Padre y pedirle que nos ayude. Permítame leerles esa escritura. Filipenses 4. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si lo hacen, experimentarán, no tal vez o quizás, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Por esa razón, Santiago dice que nos podemos regocijar en las pruebas. ¿Por qué? Porque nunca sabrás si esa escritura es cierta hasta que las olas sean grandes y la barca pequeña. Son en esos momentos que nosotros descubrimos que Dios es exactamente quien dice ser y puede hacer exactamente lo que dice que puede hacer. Porque a Dios no le preocupa la tormenta. A Dios le importa el propósito por el cual te creó. Esta es la preparación para llevarte hacia tu destino. Es tu oportunidad. Es mi oportunidad para experimentar la paz de Dios en medio de una ola abrumadora y una barca inadecuada. Entonces voy a Él y le pido que haga. ¿No es eso lo que es la salvación? Le pido que haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Esto es lo que temo. Si tienes miedo,
Si eres abrumado por el miedo en cuanto el huracán Irma, ¿cuánto miedo vas a tener al morir? Como pastor, tienes la oportunidad de estar ahí cuando las personas mueren. Leo unas escrituras sobre Pablo y Silas en la cárcel. En otras palabras, enfrentan a la muerte con una gran valentía. Creo que cuando pasamos por situaciones como esta, son oportunidades para evaluar nuestra fe. No lo digo para juzgarlos y no lo digo para minimizar el reto o lo abrumante que son las olas. Al igual a Pablo, me gustaría decir, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Pablo dijo, aunque viva o muera, él dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? En otras palabras, tenía la fe que los que lo rodeaban no podían morir en las circunstancias que eran abrumadoras y que él era inadecuado. Quiero eso en mi vida. Es una oportunidad para crecer en eso. Cualquiera de estas situaciones lo son. Entonces, le pedimos ayuda. Hacemos eso a través de la oración. La segunda cosa que hacemos es cuestionamos nuestros miedos. Cuestionamos nuestros miedos. Salmos 27:1. Hice una oración. Si no lo han visto, está en youtube.com. Troy Gramling, o pueden buscar mi nombre en YouTube. Pasé un poco de tiempo viendo estas escrituras y orando sobre la tormenta, haciendo lo que dice esa escritura con la esperanza de que nos dé a todos nosotros paz. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? Tengo que dar un paso atrás y preguntar, ¿qué es lo que temo? ¿Dios es todopoderoso? Eso es lo que he estado diciendo. ¿Es omnipresente? ¿Es omnisciente? ¿Es el primero y el último? ¿Es soberano? Cuestiono mi miedo para enfrentar mi miedo. ¿Dios es lo suficiente poderoso en esta situación? Creo que cuando cuestionamos nuestro miedo, llegamos donde David llegó en el Salmo 27:1. Me gusta cómo lo dice esta versión. Luz, espacio, pasión, ese es Dios. Por lo tanto, con Él a mi lado, soy valiente. No temo a nadie y nada. Esta es la tercera cosa. Terminaremos con esto, pero primero hablaremos de esto por un momento. Vamos a confiar en Él, fortalecer nuestra fe. Vamos a fortalecer nuestra fe al confiar en Él. Así es como crece nuestra fe. Hay muchas escrituras que podemos ver. Mateo 6:34 es la misma versión. Presten toda atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo y no se preocupen por lo que puede o no puede ocurrir mañana. Dios los ayudará a lidiar con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el momento. Recuerdo el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, ¿cierto? Estoy bien y la razón que estoy bien no es por el tamaño de mi barca o lo pequeñas que son las olas, la razón que estoy bien es porque mi fe está en Él. El problema nunca va a ser el tamaño de nuestro Dios. ¿Cuál va a ser el problema? La fuerza de mi fe. El enemigo más grande de todo cristiano es la duda. Por eso el enemigo pelea en esta área con la duda, porque sin fe es imposible, de acuerdo con Hebreos, de agradar a Dios. Sin fe no puedes moverte hacia adelante. Sin fe te congelas o huyes. La fe nos llama a actuar. No vivo de acuerdo a lo que veo. No vivo de acuerdo a las circunstancias que estoy experimentando. Vivo por lo que dice su palabra. No son solo mis palabras, es mi vida. Hay muchas personas que cantan, predican y hablan de la fe, pero no la viven. La verdadera fe actúa. Entonces, vuelvo a ver. Es una oportunidad para que miren mi vida. Quiero que vean una escritura que tal vez han visto antes. Esto es con lo que quiero cerrar porque creo que hay poder aquí. Lo mencioné en nuestro estudio del libro para los que asistieron.
En Romanos 8 hay un versículo bien familiar que conocemos, pero quiero que lo revisemos y después oremos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos, es lo que dice. Repito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y sabemos. Diría la palabra en griego, pero no puedo. No hablo muy bien el español, aún menos el griego. La palabra lleva la idea de lo que, lo que sabemos hoy en día está basado en algo que hemos experimentado en el pasado. Y sabemos, la idea de conocimiento previo. Repito, es la idea de que sabemos por lo que hemos visto a Dios hacer en el pasado. Vamos a leerlo con eso en mente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cómo sabemos que todas las cosas cooperan para el bien? ¿Cómo sabemos eso? Se refiere al pasado. Si leen todo el capítulo, se refiere a los santos del pasado que Dios usó para traer la reconciliación, en otras palabras, la salvación. ¿Cómo experimentamos la salvación? A través de Jesucristo. Esa no fue una idea de último momento para Dios. Las escrituras dicen que antes de que el mundo sea creado, Él tuvo esta idea. Es el plan de Dios. Dios intencionalmente trae su plan trabajando a través de estos santos del pasado. No los obliga a hacer algo, sino trabajando a través de ellos. Trabajando a través de ellos. Sabemos que todo coopera para el bien. ¿Por qué? Porque podemos ver la vida de David, la de Moisés o la vida de Josué. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien. Esta es una de las grandes promesas para los creyentes y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, Él les dio su gloria. Algún día en el futuro lo revisaremos todo. Básicamente lo que dice es que sabemos estas cosas por lo que hemos visto a Dios hacer en las vidas de los santos del pasado, lo que hemos visto a Dios hacer en nuestras vidas. Esto es lo que Él hizo para traer la salvación. Así es como Dios trabajó en sus vidas. Quiero que vean el próximo versículo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Para traer, recuerdan lo que dijo, habló sobre Jesús. Cuando vemos cómo Dios trabajó para traer nuestra salvación a través de la cruz, ¿qué podemos decir acerca de esto? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Solo digo eso para decir, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra? Lo digo para hacer crecer tu fe. Miren a los santos del pasado, miren cómo Dios trabajó en sus vidas a través de los desafíos y luchas. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Por lo tanto, como hemos visto a Dios hacer estas cosas, ¿qué nos puede separar de su amor? Irma es pequeña en comparación a lo que Dios ha hecho en el pasado y el poder que Él tiene para actuar en el futuro. Eso desarrolla nuestra fe, desarrolla nuestra confianza, desarrolla nuestras fuerzas para que camine, para que viva, no con miedo, sino con valentía. ¿Hay algo que impacte? ¿Hay algo que impacte a tu vecino, a tu papá, a tu hijo o a tu colega más que estar en paz en la presencia de olas grandes en una barca inadecuada? La fe no solo impacta mi vida como creyente, la fe no puede ser negada por las personas a mi alrededor. Mi familia sabe que estoy aquí y no ahí. No estoy hablando de nadie que está ahí y no aquí. Tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en tu situación. Escuchen mi corazón en esto. Ministren donde están.
Lo que estoy diciendo es mi fe que causa que esté aquí para ministrar al otro lado de lo que puede suceder, no puede ser negado por mi familia, no puede ser negado por mis amigos. La manera que respondemos a lo que dice el doctor no puede ser negado. No pueden discutir contra eso. Yo reto a nosotros en este día donde tal vez estamos fuera de nuestras casas, algunos estamos lidiando con el miedo, no tenemos electricidad o estamos lidiando contra una pérdida de verdad. Algo inesperado sucedió. Es una situación en medio de la tormenta o una enfermedad. No sé lo que es, pero sé que sucede todo el tiempo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Mi oración es que caminemos en fe, confiando en Dios. Venga la tormenta o no. Dios sigue siendo Dios, ¿cierto? Lo que determina si Dios es Dios no depende si la tormenta llega o no. No depende si mi cáncer es sanado o no. Si mi matrimonio es reconciliado o no. ¿Puede Dios hacer esas cosas? Claro que sí. Y oramos por esas cosas, peleamos por esas cosas y creemos por esas cosas. Pero como Dios es Dios, yo tengo las fuerzas para enfrentarlas sin importar lo que suceda. Es el hecho que Daniel entró en el foso de los leones. Celebro el hecho que no fue devorado, pero si hubiera sido devorado, ¿Dios dejaría de ser Dios? Sadrach, Mesach, Abednego entraron en el horno en el Antiguo Testamento. El rey Nabucodonosor los metió ahí. Fueron rescatados. Pero ¿es eso lo que demostró que Dios es Dios? ¿O seguiría siendo Dios si se hubieran quemado? La fe que mueve montañas es la clase de fe que cree. Salmos 27:1 termina con esa idea. Aunque sea rodeado, tendré confianza. Pablo la tuvo. De alguna manera pudo decir, en mi debilidad soy fuerte. Pudo decir que en los momentos más difíciles dentro de la cárcel me regocijaré, no por mi esperanza de salir, sino porque mi Dios es misericordioso para acompañarme. ¡Qué madura fe! Es nuestro momento. ¿Cómo responderemos? ¿Cómo responderás? Dios es más grande que las olas y es más grande que tu barca. ¿Confiarás en Él? No busco palabras, busco acción. ¿No es eso lo que dice Santiago? Somos salvados por una fe que funciona, no por obras. Inclinen sus rostros. Por favor, escúchenme. Sé que algunos de nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles en este momento. Algunas tienen que ver con la tormenta, otras no tienen nada que ver con la tormenta. No estoy tratando de hacer tus problemas pequeños. Solo quiero recordarte que tu Dios es fiel. Padre, venimos a ti humildemente y peleamos contra toda destrucción que el enemigo quiera traer a través de una tormenta, enfermedad, pérdida o sufrimiento. El enemigo no tiene ningún derecho. Tú moriste en la cruz y resucitaste. Él ha sido vencido. Es en esa creencia y esa fe en la que, al igual a los chicos en la barca, te pedimos
que nos ayudes. Nos dices que no nos preocupemos. No te preocupes de nada. Estamos orando sobre lo que viene o sobre lo que nos estamos enfrentando en este momento. Oramos por todo y pedimos que nos des una paz, un recordatorio que eres Dios. Fortalece nuestra fe, Dios. Ayúdanos a verdaderamente caminar en tu palabra. Acompaña a los que tienen miedo. Acompaña a los que están abrumados. Acompaña a los que no pueden ver por el tamaño de las olas en sus vidas. Señor, que tu poder sea visto y que tú seas glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Genial.